Pues buenas tardes, soy María Pao Cabezos, arquitecta técnica en despacho de DSM de Salvador Noé, de la Academia. Y hoy lo que quería era contaros un poco lo que son las familias de Revit, cómo podemos empezar a hacernoslas desde cero y cómo podemos personalizárnoslas, llegando a incluso hacer familias bastante complejas. Esto es como comenzamos en la charla al principio, eh, como cuando teníamos en AutoCAD nuestro bloque, que era el que nos gustaba, que podíamos estirar y ajustar para hacer una ventana que pudiéramos ser versátil y tener varios proyectos, o el típico juego de mesa y sillas que siempre poníamos y nos gustaba cómo quedaba en plan. Pues la verdad es que lo primero que os he dejado viendo en pantalla son un poco familias diversas que podemos llegar a generar. De hecho, esta será la que me dejaré para el final y así podréis llegar a ver lo complejas que son. Puesto que me habéis comentado que aún el mundo de las familias es un poco territorio sin es un territorio conocido, voy a empezar haciendo, si queréis, configurar esta mesa, vamos viendo un poco qué criterios debemos de seguir y a partir de ahí os enseñaré resultados de familias y actos. Cuando empezamos una familia, pues nada, igual que cuando empezamos un proyecto venimos a archivo nuevo, en este caso vendríamos a familia. Como os he comentado que vamos a partir de intentar hacer esta mesa, deberíamos de venirnos a una familia de mobiliario, ya que vamos a querer ajustar esa categoría. Vamos a querer trabajar más, a ajustar esa categoría. Recordemos que el otro día lo publicábamos desde las redes sociales, que de todos modos, aunque hubierais seleccionado una categoría que no fuera la esperada, luego podría haberla cambiado aquí, siempre y cuando, pues en este caso, sean familias de 3D. Con ello quiero decir, si intento buscar elementos de detalle, como si una familia pues vea esa categoría no podría. El criterio inicial que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos familias es que siempre tenemos que tener unos planos de referencia a los que cogernos, sobre todo si queremos hacerla parametrizable. O sea, sé que podamos estirar esa mesa. Por ejemplo, si la hacemos de ejemplar, ya sé que esa dimensión sea de cada elemento o de tipo si queremos que se cambie automáticamente todos. Para ello simplemente voy a copiar a un lado el plano y con simetría me voy a hacer el siguiente. Sería esta simetría. Me voy a copiar el superior y nuevamente voy a hacer la superior. Lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta sería que debemos siempre acotar esos planos para poderlos tener registrados. En este caso, como voy a querer que la mesa crezca del centro hacia los lados, es por lo que voy a dejar en el gris y aquí es donde tendré la cota principal. Piden de lo mismo en el otro sentido. Además, los parámetros que solemos tener luego aquí en proyecto, estos que al seleccionar tenemos aquí si son de ejemplar y tipo, los podemos generar seleccionando la cota y diciéndole que queremos crear un nuevo parámetro. Imaginémonos que me equivocara o que no lo estuviera pensando como horizontal y simplemente pusiera que este parámetro es el de anchura. Aquí podría decidir si lo quiero de tipo, como hemos dicho, para que nos lo cambien todos, o si fuera para ejemplar. Como hemos dicho que vamos a querer que sea estirable, vamos a necesitar que sea de ejemplar. Y en este le voy a indicar pues, el orden que quedaría, que sería longitud. Y voy a suponer que me olvido de decirle que sea de ejemplar. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que veáis que independientemente de dónde nos pongamos, siempre vamos a poder tener un paso de cambiar. Seleccionando la cota podremos cambiar el parámetro y además desde fuera podemos conseguir que sea un parámetro de ejemplar. No haría falta ni siquiera venir a editar tipo y entonces cambiarle a que sea de ejemplar. Como veis en un solo clic lo tendríamos más fácil. Vamos a decir que esta mesa va a ser de 1 metro por 500. Y pues para hacer las patas, pues nuevamente podríamos copiar estos planos.
50 y generar otra vez asimetría de tal modo que no podemos estar repitiendo mucho el proceso de añadir la cota. Si estas patas vamos a querer que siempre sean fijas, que sean pues, la dimensión de 50 que acabo de colocar, podemos colocar una cota bloqueada. No hace falta que todo sea con parámetros a la hora de hacer familia. O hay cosas que podemos querer que sean fijas con una dimensión. Ahora tendríamos lo que sería el esqueleto para poder empezar a trabajar. Desde crear podemos usar las diferentes formas de modelado. En este caso voy a querer hacer una extrusión, que es lo más sencillo que puedo tener para hacer el tablero subir. Uno de los trucos que puedo usar es decirle que quiero seleccionar cada línea y además decirle que lo quiero bloquear, de tal modo que me ahorro el tener luego que estar activando el candado. Automáticamente me sale cerrado y con TR puedo cerrarlo. De este modo tendría el tablero y si viniera a un alzado podría generarme el plano superior. Seleccionarlo, PS. Debería hacer la cota de altura. Siempre es recomendable que en las familias nunca nos cojamos a nivel, sino que vamos a la anterior, si funciona mejor y la extrusión para poderla alinear a ese plano podríamos simplemente alargarla y bloquearla o incluso otra vez 50 y hacer la cota aquí bloqueada. O en caso de no querer ir con el pinzamiento, podríamos alinear. Del mismo modo, podríamos tener las extrusiones de las patas. Voy a crear y esta vez, en lugar de tener que estar luego uniéndolas, voy a directamente hacer el rectángulo y a cerrar cada uno de los ángulos. Si quisiera, podría hacer las 4 patas juntas o generar una extrusión, hacerme la otra. Y eso sí, no olvidemos que aún así deberíamos de alinear cada una de las líneas de la extrusión para no perder esas referencias y que la mesa se estire con nosotros. Por supuesto, lo último que quedaría es de nuevo irnos a afrontar y ver que tenemos que alinear esa extrusión. Y ¿qué es lo de haber hecho 2 extrusiones? Pues que ahora tengo que alinear 2 veces en la parte superior, cosa que si hubiéramos hecho directamente con las 4 patas juntas, pues no habría otra. Si además somos reacios a saber si de verdad estamos en el nivel del suelo, podemos subir esas extrusiones y alinearlas al plano. En este momento ya tendríamos la mesa. De hecho, si me vengo a la vista 3D de la familia, tendríamos una mesa transparente en la cual yo podría editar. Y si de verdad lo hemos hecho bien, voy a abrir archivo del proyecto, voy a decir que quiero una plantilla británica. Y entonces, esta familia, cuando yo la cargara en ese proyecto, vería que efectivamente tengo una mesa. ¿Qué pasa? Que si queremos lo que os comentaba de ir poquito a poquito ahondando en hacer un poco mejor la familia, nos daremos cuenta que al pasar por encima estamos viendo las patas y eso puede no gustar. Además, si quisiéramos generarnos un suelo imponente y que nuestro proyecto se viera el suelo con su sombreado y con su color coherente, pero pero la mesa que nos diera prácticamente en blanco, necesitaríamos también en los sitios también generarnos una máscara, una región de máscara que tenemos en comando entre. Entonces, para hacer esas dos cosas en el mismo paso, vamos a venirnos de nuevo al nivel de referencia de la familia y le vamos a decir que en anotar región de máscara queremos nuevamente anclarnos a esos planos y dejarnos la mesa. Y para no ver esas patas al pasar por encima, en el 3D de la familia
o bien con una ventana de arrastre, o bien abrirle con control seleccionado las dos exclusiones, y decirle que no quiere hacer. Cuando la cargamos de nuevo en este proyecto, veremos que efectivamente, simplemente con sobreescribir la parte superior, ya que no he cambiado parámetros, me sirve. Las patas no las veo y además mi mesa sí que es totalmente blanca. Un pasito más allá sería que al alinear no me salieran estos planos que me están saliendo, que son los que hemos generado para las patas. Porque yo querría alinear o a extremos o a centro de mesa, no a las patas. Para conseguir eso, lo que podríamos hacer es simplemente venirnos de nuevo y seleccionar cada uno de los planos que no vamos a querer ver en nuestro proyecto y decirle que no queremos que sean diferentes. De este modo, nuestra mesa ha ganado bastante. Y, por supuesto, al seleccionarla, tenemos esos pinzamientos que comentábamos para poder hacer que la mesa tenga la dimensión que nosotros necesitemos. Un paso más allá de esto sería la siguiente mesa. Si yo tuviera una mesa como esto de mayor dimensión, pero es una mesa que lo que hacemos es que, además de poder estirar como estábamos viendo, llega un momento que yo no puedo hacerla más pequeña. Como es ahora. Si veis, el pinzamiento está dentro de la mesa y la mesa no está haciéndose más pequeña, como pasaría, por ejemplo, en este punto, que el pinzamiento siempre está. ¿Esto por qué es? Porque las familias, además de poder hacer lo que hemos visto, de generarnos unos planos que podamos estirar, podemos incluirles más que de otra cosa, unas dimensiones mínimas, que son las que aparecen aquí. Entonces, aquí lo que se ha hecho es que esta familia tiene una restricción, la cual dice que la mesa no puede ser más pequeña que X dimensión, de tal modo que no pase lo que va a pasar justo con esta mesa, que es que cuando es muy pequeña, me sale que no es capaz de generar ese tipo de mesa. ¿Por qué no es capaz de generar ese tipo de mesa? Pues porque las patas no tienen hueco para hacerlo. Lógicamente, esto es un ejemplo simplemente para ver en una forma sencilla cómo poner una formulación. No sería el mejor caso para colocar una formulación en una familia, pero eso lo vamos a ver más adelante en casos más prácticos. ¿Cuál es la formulación que se está empleando en esta mesa? Pues bien, como lo que quiero es tener un espacio entre esas patas, si entramos a la familia, la formulación lo que dice es que, por ejemplo, en el caso de la anchura, si la anchura de esa mesa es más pequeña que las patas, el ancho de las patas, que además tiene una restricción de no ser más pequeño que 10 centímetros, por 3, o sea, sé el espesor de esta pata, el hueco mínimo que vamos a dejar y la otra pata, colócame como mínimo esa división, que es lo que estamos diciendo a partir de la coma. Caso contrario, colócame anchura. Además, las mesas suelen tener una complejidad, o que solemos ver que sea una complejidad. Y es que vamos a volver a poner con unas dimensiones ganables. Y es que queremos ponerles sillas alrededor. ¿Qué pasa a la hora de poner sillas? Vamos a probar más y así podemos ver todo con contraste. Pues mira, por ejemplo, tenemos esta silla. El problema típico que suele ser es que cuando pongo la silla, parece que la silla esté encima de la mesa. Si me vengo al 3D, podría comprobar que no, que la silla lo que está es metida debajo de la mesa, como normalmente la pondríamos en un proyecto. Pero la sensación en planta es de que está encima. Este es un error común que nuevamente la gente puede intentar solucionar diciendo que alinea así y no va a estar.
Otra forma de hacerlo, que sería para que si yo tengo la silla siempre se vea debajo, es que las máscaras por defecto, si vamos a la mesa que hemos comenzado a hacer, tienen activado el parámetro de dibujar en primer plano activado. Entonces, ¿qué pasaría con esta silla? Pues que justamente ella también lo tiene activado. Entonces, para poder hacer que esta silla se vea por debajo de la mesa, debería de venirme a su planta y decirle que esta máscara y esta línea, que puedo seleccionar con tabulador y control, no quiero que sean en primer plano, sino que quiero que estén por debajo. Una vez las cargue en el proyecto y me venga al nivel 1, veré que efectivamente la mesa queda por debajo, pero me diréis, ya, pero ahora has perdido la máscara, ahora no se ve nada. Eso es porque además tenemos que tener en cuenta el siguiente truco, y es que la máscara de la silla, si lo vemos alzado, debe de estar por encima del nivel del suelo para que no detecte no detecte ese suelo y no deje pasar al suelo por delante. ¿Ya? Si este plano ya le hemos nombrado silla y le decimos tanto a la máscara como de nuevo a la línea, que queremos que sean cambiadas del nombre del plano nivel de referencia, que era el suelo, a la silla que hemos visto, cuando las cargo en el proyecto, obtengo nivel 1, el resultado esperado, que es que en planta veo claramente cómo una silla está introducida dentro de una mesa. Estoy viendo que os habéis incorporado nuevos. Hola Eduardo, hola Victoria. Estábamos comentando cómo un poquito los criterios de las familias, cómo empezar de 0 a 1. ¿Vosotros tenéis ya nociones de familias? ¿Empezáis de 0? ¿Cuál es vuestra experiencia? Mientras me contestáis, pues continúo si queréis explicarlo. Del mismo modo que hemos comentado la importancia de poder tener claro si la máscara va a ir en primer plano o no, si vamos a querer meter unas restricciones para que la mesa no pueda ser más pequeña o más grande, podríamos tener unos criterios de cómo hacer que nuestro proyecto no pese mucho y no se ralentice. Para eso, siempre es recomendable que tengamos en cuenta que cuando hacemos nuestra familia, que era esta, la que hemos partido de familia 1, tenga una serie de parámetros o como, bueno, más que parámetros de funciones, como podría ser la de materiales, que por defecto todas las plantillas suelen tener unos materiales X, la de patrones de relleno, que suelen también tener y no tienen por qué ser las que usemos en nuestro proyecto, y unos patrones de línea que tampoco tienen por qué ser los que usemos en nuestro. Hola, vale, gracias, Victoria. Vale, pues, ¿y esto por qué os lo digo? Pues porque vas cargando cada vez más el modelo y si vosotros estáis ya con unas nociones de proyecto, como por lo que me habéis comentado, y ya habéis podido ver lo que pueden empezar vuestros proyectos y demás y poder haberos trabajado vuestros materiales, vuestros patrones, nos gustará que cada vez que carguéis una familia que habéis hecho vosotros os aparezca. Esto es tan sencillo como simplemente entrar e ir suprimiendo cada uno de estos apartados. Es una recomendación pura y dura porque si, por ejemplo, tengo aquí un proyecto limpio, de hecho lo he llamado proyecto limpio para que veamos que no tenía nada, ¿vale? Si le vengo a gestionar materiales, veremos que no tengo ninguno y que en patrones de relleno solamente tengo el de relleno uniforme y en líneas he dejado simplemente. En el momento que yo cargo
nuestra familia, automáticamente obtenemos toda esa carga que habíamos visto en la familia. Esto repetido por las 100 familias que vamos a tener a lo largo de nuestro proyecto va aumentando cada vez más el peso del proyecto y es lo que puede ralentizar, además de lo que hemos dicho, de no querer tener unos materiales que yo no he trabajado en el proyecto. Para la comprobación vemos que se carga. Entonces, pues os comentaba que además un plus sería poder tener esos parámetros. Del mismo modo, podríamos dar un paso más en las familias. Pues bien, te estábamos diciendo, vamos a hacer ya, te estábamos diciendo que en qué podíamos aplicar estas restricciones, podríamos aplicarlas, por ejemplo, en unos anuncios. Entonces, si yo tengo un muro y me pongo un armario, las puertas, podríamos comprobar que, voy a tirarme el volteo, podríamos comprobar que al estirar, las puertas van creciendo con él. Y que en este caso la restricción o la formulación que estamos introduciendo es la que nos está permitiendo, en este caso, ver una cosa mucho más práctica, que yo edito aquí cuál es mi anchura del armario, por ejemplo, para tener un número entero voy a poner 1 metro, y que lo que me está haciendo Revit es calcularme automáticamente qué anchura tengo de hoja en cada caso. Bien, en este caso, pues la formulación sería un poco más sencilla que lo que habíamos visto antes, porque simplemente lo que estamos haciendo es que esta anchura de hoja sea la restricción de esa anchura entre 2. ¿Y cuál es la restricción de esa anchura? Pues es una formulación un poquito más compleja, donde un poquito más compleja que simplemente decirle que lo divida, que nos dice que la anchura nunca va a ser menor que 400. Más o menos el caso que estábamos comentando con la mesa, pero ahora aplicado a un armario. Además, podríamos pedir un poco más y decir que ya no queremos que nos saque unas puertas tan sumamente desorbitadas, sino que lo que nos haga es que nos aparezca un nuevo módulo. Eso, nuevamente, es posible que lo podamos tener automatizado y entonces sería el caso de este armario. Y nuevamente lo voy a girar hacia el lado contrario para poder estudiar. Al ir estirando, lo que tenemos es, en lugar de 2 módulos de un armario de 2 hojas, son 3 módulos de un armario de 2 hojas. ¿Qué es lo que me está haciendo que sean 2 o, por ejemplo, que sean 3 o, por ejemplo, 6? Pues me lo está marcando justamente el parámetro de anchura mínima, que es el que está diciendo cuánto mínimo tiene que medir cada una de las puertecitas y en función de eso calcula cada uno de los módulos de armario que tiene aquí. ¿Cómo se consigue esto? Pues esto, para los que estáis comentándome que estáis empezando con familia, se consigue gracias a matriz. Para ver un caso sencillo, no quiero complicarlo mucho, sabiendo que algo es fácil bastante cero, voy a hacerlo con las patas que teníamos en nuestra mesa inicial. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues bueno, como os comentaba, otro caso práctico de una matriz en de estos armarios sería
denominar estas patas, hacer una matriz partiendo de estas patas. Para ello deberíamos de venir con la función matriz y decir que queremos que vengan las patas desde un extremo de la mesa hasta el otro. Como vamos a hacer lo que sería un inicio y un final, deberíamos de ser mover a uno. Entonces, siguiente, y automáticamente nos dice que perfecto. De este punto a este punto, que es donde queremos que acabe. Vale, ahora es donde tendríamos. Pero estas patas ahora mismo simplemente lo que he hecho es hacer eso, una matriz, como si lo estuviéramos haciendo en el proyecto. Pero no están vinculadas a nada de la mesa. Yo puedo desplazarlas y sin ningún problema colocarlas donde quiera. ¿Qué voy a necesitar para de verdad restringirlas? Pues como siempre la orden alinear. Voy a alinear este plano y bloquear y alinear este plano y bloquear. ¿Y cómo voy a conseguir que vayan saliendo más y menos patas? Esto será función de seleccionar una de los patas, uno de los elementos de la matriz y seleccionar esta. En el momento yo diría añadir un nuevo parámetro, es decir, que son patas, podría aceptarlo y podría ya controlarlo desde tipos. Aquí lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que si acabo de generar y dejar por defecto que este parámetro sea de tipo y lo voy a querer vincular a un parámetro de ejemplar, Revit me va a decir que no es posible cuando introduzca la forma. Si queréis, ahora lo comprobamos. Voy a necesitar que ambos sean de ejemplar. ¿Y qué le voy a poder decir? Pues que me haga longitud entre, por ejemplo, 500. Ahora sí, va a ir vinculado a S2 y como veis, si le digo aplicar, me dice que no es posible que uno dependa de un ejemplar y que sea tipo. Pues nada, le voy a decir directamente que sea ejemplar y así lo dejo. ¿Cuál es la siguiente casuística que me puedo encontrar? Pues me puedo encontrar que, por ejemplo, yo ahora ponga 1200 y no me salga aquí una pata intermedia por el hecho de la división. 100.200 dividido entre 500 me da 2,4. Y Revit no me va a redondear hasta 2,5. Pero supongamos que yo aquí ya quisiera unas patas intermedias. Pues para ello no tendríamos más que introducir aquí y Revit automáticamente me introduciría esas patas intermedias. De este modo, cuando lo carguemos en el proyecto, y desde nuestra familia, que era esta, le podría decir que su longitud sea 2.200 y obtendríamos automáticamente nuestras patas. Sin mucho trabajo, pues esta es una aplicación simplificada de los armarios. Además, no todo tiene por qué ser formulación en familias. Las familias os pueden servir también para grafismo. Sí que puedes, como habíamos comentado de la silla, pues podríamos también tener un plus para grafismo de lo que sería, pues, por ejemplo, cumplimiento de normativa. Para ello, tendríamos, por ejemplo, el caso de esta parte. Donde, como además de en el kit que publicamos, tenemos unas subcategorías que lo que hacen es que esta cumplimiento de normativa salga en azul, tenemos que es una familia realmente anidada. Y así tenemos siempre esta misma dimensión, tanto si es para un inodoro que necesito que tenga esa dimensión, o como si fuera para un lavabo, o este cuadrado en verdad debería de ser el mismo que, por ejemplo, para la ducha. Además, lo bueno de los elementos de detalle es que incluso podemos hacer, como vemos aquí, el volumen de protección para la electricidad. Mediante, en este caso, parámetros de ejemplar de visibilidad, podemos decir que queremos ver, pues, por ejemplo, que no esté la zona 2 aquí, sino que esté aquí,
o dónde queremos tener ese volumen de protección, si directamente, pues para este plano no queremos. Como he comentado que son subcategorías, sino también podríamos hacerlo desde subcategorías. Y una fase más allá de lo que es este grafismo, cara a lo que serían los planos, también podríamos tener lo que serían las familias cara a Revit, a poder usar una familia de Revit que estuviera un poquito trabajada para Revit. Entonces, en ese caso, pues tendría, por ejemplo, un mueble de cocina donde además de tener, pues nada, un grafismo simple para poder poner encima la bancada y un estirable donde yo poder ajustar el mueble a la bancada total. Este, de hecho, está hecho con el mismo sistema que los armarios para poder incluir tantas puertas como estire. Tendría, y para ello vamos a venir al 3D, y unos vacíos para poder darle ese toquecito de calidad al ver. Como he dicho, esto simplemente es hacer una extrusión de vacío alrededor del perímetro y conseguir tener el acabado disponible. En el curso de familias que tenemos, lo que queremos ya no es solamente que puedas hacer unas familias tuyas personalizadas, que puedas hacer tu formulación o que puedas usarlo para render, sino que tengas unas familias mucho más complejas, como puede ser el caso de las familias que desde el despacho realizamos para muebles. Si miráis un segundo, os accedo a la página web. Esta es la página web. Dentro de descargas y dentro de los 3D podríais acceder a la descarga de cada uno de los elementos. En este caso, por ejemplo, el que me gustaría mostrar sería este aparador de aquí, que es el que mostraba al principio del vídeo, el cual ya no solo controlamos con él lo que son las longitudes mediante tipo, que es lo común, ¿vale? Vamos a ver cómo se reduce un poco, o incluso se queda con una dimensión considerable, sino que no partimos de pics, no partimos de lo que hemos visto antes de estar activando, desactivando o introducir un número, sino que también podemos generar en las familias unos desplegables, donde yo tengo claramente qué dimensiones puedo poner y cuáles no, y simplemente selecciono pues que ahora lo que quiero es que estas patas sean más altas o que ahora lo que quiero es que el mueble tenga unas puertas para tapar esa parte interior. Del mismo modo, para ver los otros que sí que son de visibilidad, que son como los que hemos visto antes, tendríamos aquí unos embellecedores, que estos sí que irían con activar o desactivar esas visibilidades. Además, aunque en estas de aquí, como no viene con material propio, sino que viene por la categoría, sí que tenemos aún así generados unos materiales. Aquí, en esta familia, además de tener esos parámetros de materiales, lo que tenemos es que al ser de un fabricante, pues viene con los materiales cargados. Esos mismos que habíamos recomendado iniciar cuando son muestras, los fabricantes los tienen y entonces podemos, mediante esos cambios de materiales, voy a poner los embellecedores aquí, cambiamos de más y cambio de color, pues si le digo que a este embellecedor, en lugar de ser rosa, le pongo en color oro, cuando salgo, el embellecedor cambia automáticamente de color y las patas, que por ejemplo ahora mismo las tenemos negras, podríamos decirle que cambiaran pues fácilmente.
¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis comentarme algo que os haya pasado cuando estáis modelando familias? Me alegro. ¿Has podido seguir bien? ¿Has tomado ideas, Juan, para los proyectos a los que te estás comentando a detener el tema? Ay, pues mira, lo siento mucho, estaba haciendo pruebas y no me he dado cuenta de que pudierais oír. ¿A los demás también os es irregular? Bueno, no sé, sí. ¿No? Disculpa, yo tenía una duda. ¿Cuál es la diferencia entre parámetro de ejemplar y parámetro de tipo? Parámetro de ejemplar lo que hace es que tú puedas editar solamente la dimensión del elemento que tienes en concreto. Pues por ejemplo, si yo ahora me vengo al nivel de planta y tengo aquí una mesa de la que hemos partido al principio y le voy a copiar aquí. ¿Vale? Cuando un parámetro es de ejemplar, lo que me permite es que yo a esta mesa en concreto la voy a hacer exagerado, le pongo que son 2 metros por 1 metro y esta se me ajusta automáticamente a la dimensión que yo tengo, pero solo esta, no esta que es de la misma familia. Cuando yo tengo un parámetro de ejemplar, lo que pasa es que todos los elementos asociados a todas las familias que hayas cargado con ese tipo se ajustan automáticamente. Por ejemplo, ¿cuándo nos podría interesar un parámetro de tipo? Pues cuando hacemos una puerta, en una puerta en concreto nos gusta que sea de tipo porque tienes que es o de 90 centímetros, o de 90, o de 80 o de 70. Y entonces tú tienes puestas cada una de tus puertas de 90, de 70 o de 80 y todas ellas miden esa dimensión. ¿Cuándo podemos querer dimensiones por ejemplar donde cada uno lo tenga? Pues en este caso una mesa, si no quiero tener 20 mesas generadas con diferentes tipos con diferentes tipos aquí de dimensión concreta porque soy de hacerlas a medida y entonces necesito poder con esos pintamientos alinear y ajustarme a donde toca, pues podría usar uno de ejemplar. Pero la gran distinción es esa. Si yo, por ejemplo, ahora esta mesa le digo que la tengo aquí, quiero cambiar estos parámetros a ejemplar, o sea, al tipo, perdón, y la sobrescribo en nuestro proyecto, sobreescribir con parámetros de valores, tendría que automáticamente las dos se me ajustan y por lo tanto, como las dos pertenecen al mismo tipo, en este caso familia 1, las dos me dirían esto. Si lo que estaba comentando de las puertas sería, por ejemplo, decir que una sea de 150 por 50 y entonces acepto y este punto 50, aplicar y como las dos son del mismo tipo, automáticamente las tendría. Si quiero tener diferentes tipos dentro del mismo proyecto, pues vamos a suponer, voy a copiar aquí, simplemente con duplicar tipo, editar tipo, duplicar, podríamos generarnos tantas como necesitar. Bien, bien, y entonces aquí tenemos dentro, de tal modo que solo esta se me cambia a las dimensiones y estas se me quedan. Eso sí, como ahora es de tipo, como ahora es en función de la elección que tengas aquí,
hemos perdido los pinzamientos porque no depende solamente de este elemento en concreto, sino que depende de el valor que tengamos fijado para todos los que sean de esa casuística. ¿Alguna duda más? Bueno, Victoria, ¿te ha quedado claro que no te he preguntado antes de preguntar alguna duda más? Los demás, todo bien. Sí que habéis podido seguir un poco el proceso. No hay de qué. Sí que habéis podido seguir un poco el proceso o qué tal. Bueno, como veis, el proceso de las familias es un proceso en el que pues, hay que ir teniendo conceptos no claros, ir pasito a pasito, tener siempre unas directrices, pues como hemos comentado en el vídeo, primero me genero los planos, luego los acoto, luego hago las extrusiones, luego me hago la máscara, luego pues si quiero cargar el proyecto, pruebo cómo funciona, recordemos también limpiar y en función de cuándo vamos teniendo soltura con elementos sencillos, vamos aumentando poco a poco la dificultad. Como os comentaba antes, pues por ejemplo, en el curso de familias que tenemos, que al principio empezamos de cero, como hemos empezado con la mesa, pero asentando todos los conocimientos, y poco a poco vamos desarrollando toda la formulación que hemos visto que cuando queremos hacer familias más complejas y muy usadas en el proyecto porque te optimiza el tiempo, podemos llegar a cosas bastante complejas, pues como veíamos, de tener que estar con parámetros de visibilidad, de parámetros de desplegables y dimensiones en concreto. De hecho, podemos incluso ocultar parámetros para que aquí solamente salgan esos desplegables que queremos y no el resto de formulación que está haciendo que esto de verdad se estire o se encoja o tenga una altura muy bajita. No sería para el que es simplemente común para ti. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda más, hasta aquí hasta aquí la sesión y me alegro muchísimo de haber podido estar un rato con vosotros. A vosotros. A vosotros.